Buenas, en esta clase vamos a hacer un repaso rapidito de lo que son los genes y los cromosomas. Comencemos con un pequeño repaso. Por acá tenemos una célula. La célula es una célula eucariota. ¿Por qué? Porque tiene el núcleo. Dentro del núcleo se encuentra el ADN, que es el material genético. Vamos a poner por acá ADN. Ese ADN no está solito, sino que está asociado con histonas, proteínas no histónicas, y además está empaquetado formando los cromosomas. Cada especie tiene un número de cromosomas distinto. Repasa eso para no perderte con lo que te voy a seguir explicando. Entonces acá agrandamos ese núcleo y yo puse en representación de los cromosomas solo un par. ¿Por qué hablo de par? Porque este es el par de cromosomas que llamamos homólogo. ¿Qué quiere decir que sea el par homólogo? Quiere decir que son dos cromosomas cuyo origen es diferente. Uno proviene de la madre, origen materno, y el otro es de origen paterno. Es decir, uno de estos cromosomas venía en el óvulo y el otro en el espermatozoide. Y cuando se formó el individuo, entonces se encontraron los dos cromosomas del par. En este caso vemos que cada cromosoma tiene una sola cromátida. Por acá podemos encontrar a lo largo de cada cromosoma genes. Entonces yo podría decir, bueno, en esta puntita por acá se encuentra el gen A. Bueno, ese gen estará tanto en el cromosoma materno como en el paterno. Puede existir cualquiera de los dos alelos. Podría ser, por ejemplo, homocigota dominante para ese gen. Voy a poner otro por acá. Heterocigota para otro gen, etcétera. Podemos seguir mirando genes pensando qué es lo que sucede. Lo importante es que ahora recuerdes que en los cromosomas tenemos genes y que acá tenemos un par de cromosomas homólogos. Por acá representé los núcleos de células somáticas de un macho, o sea, me imagino que alguna célula del cuerpo de un macho tiene este núcleo, y la célula somática, el núcleo de una hembra. ¿Qué es lo que vemos? Pares de cromosomas homólogos, porque estamos mirando los núcleos. Entonces, tenemos un par de cromosomas homólogos verdes. Ese sería, por ejemplo, podríamos decir el par 1. Un par violeta, podríamos decir que es el par 2. Y hay un par que es distinto, tanto en el macho como en la hembra, son diferentes entre sí. Esos son los cromosomas sexuales. En la hembra tenemos dos cromosomas X y en el macho un cromosoma X y un cromosoma Y. Esto en el caso de mamíferos. Entonces, ¿qué pasa? Los cromosomas que son compartidos, por ejemplo, los verdes y los violetas, se llaman cromosomas autosómicos. Los tienen tanto los machos como las hembras. Y después, los que determinan el sexo son los cromosomas sexuales. Tenemos el par de cromosomas homólogos sexuales. Ahora vamos a ir analizando en cada núcleo qué genes podemos encontrar relacionados con estos cromosomas autosómicos y sexuales. Veamos la célula, el núcleo de una célula somática de un macho. Tiene los pares de cromosomas homólogos, en pares porque es una célula diploide, y entonces estos son los cromosomas autosómicos. Habíamos dicho el par 1, por ejemplo, y el par 2. Estos otros son los cromosomas sexuales, son los que determinan que sea un macho. Tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Recordá que los cromosomas están formados por ADN, por lo tanto, en esos cromosomas vamos a tener genes. Por ejemplo, en el par 1 podríamos tener por acá el gen A, por acá el gen B, por acá el gen C. En cada cromosoma habrá alelos para el gen A, B y C. Y en el par cromosómico 2 podemos tener el gen S, T y el gen U. Como son cromosomas autosómicos, esos genes son genes autosómicos. Ahora, ¿qué pasa con el par sexual? Bueno, son bastante diferentes el cromosoma X con el cromosoma Y. Se les llama cromosomas heteromórficos. También van a tener genes. Genes que se encuentran en el cromosoma Y, genes que se encuentran en el cromosoma X. Hay una partecita del cromosoma X e Y donde son relativamente similares. Similares como también lo son los cromosomas autosómicos entre sí, en el par. Quiere decir que tienen la misma información. Por ejemplo, yo podría decir que acá tenemos el gen Q y el gen P. Son compartidos por machos y hembras. Entonces, como están dentro del cromosoma sexual, pero son similares, los tienen tanto los machos como las hembras, decimos que esos son genes pseudo-autosómicos. Pseudo significa tipo o parecido.
Entonces ahí tenemos el gen P y el Q son pseudoautosómicos. Todos los que están en el par 1 y en el par 2 son genes autosómicos. Y después tenemos una parte que es distinta en el cromosoma X y en el Y. Esas son las regiones diferenciales del cromosoma X y del cromosoma Y. Y ahí hay genes diferentes entre machos y hembras. Ya los vamos a analizar en detalle. Ahora analizamos el núcleo de una célula somática de una hembra. También tiene los cromosomas de apares porque es una célula diploide. Entonces, el par 1 y el par 2 son los cromosomas autosómicos. ¿Por qué? Porque también los tiene el macho, cromosomas autosómicos. Y después tenemos este cromosoma X, otro más, que son los cromosomas sexuales. Son los que determinan que este individuo sea una hembra. Entonces, en los cromosomas autosómicos vamos a encontrar los genes autosómicos exactamente igual que en el macho. El gen A, el B y el C. Acá, el S, T y el U. Y después tenemos en el par sexual esta partecita que ya sabemos que se comparte entre el cromosoma X y el Y. Entonces esa es la región pseudoautosómica donde está el gen, por ejemplo, Q y el P. Habrá genes también en la región diferencial de los cromosomas X. Vamos a analizar ahora qué pasa con esos genes. Pero recuerda, genes autosómicos en cromosomas autosómicos, genes pseudoautosómicos en la región pseudoautosómica y después vamos a tener genes en las regiones diferenciales del cromosoma X y del cromosoma Y. Veamos qué pasa con los genes relacionados con los cromosomas sexuales. Comparemos el macho, que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, con la hembra, que tiene dos cromosomas X. Tenemos la región pseudoautosómica, donde podríamos pensar en el gen P y el gen Q. ¿Qué pasa con estos genes? Como están en la región pseudoautosómica, podemos encontrar alelos en ambos cromosomas del par. Alelos para el gen P en cualquiera de los dos cromosomas X en el caso de la hembra y para el gen Q también. Para el gen P en el macho en cualquiera de los dos cromosomas y para el gen Q también. Entonces por eso decimos que estos son genes pseudoautosómicos. ¿Qué pasa con la región diferencial del cromosoma X? También tenemos genes. Por ejemplo, el M y el N. Solamente se encuentran en la región diferencial del cromosoma X. Por lo tanto, solo el cromosoma X tendrá alelos para estos genes. Entonces, son genes que llamamos ligados al cromosoma X o ligados al sexo, enfocándonos en la X. Genes ligados al sexo se encuentran en la región diferencial del cromosoma X. Los podemos encontrar en hembras y también en machos. Por otro lado tenemos la región diferencial del cromosoma Y. Acá también hay genes y esos genes se llaman genes ligados al cromosoma Y o también les podemos llamar genes holándricos. Estos genes están solo en los machos porque solo los machos de los mamíferos tienen este cromosoma Y. Recién te aclaraba que estábamos trabajando con mamíferos porque si fueran aves pensaríamos que esto es una hembra, que tiene un cromosoma Z y un cromosoma W. Y el macho tendría dos cromosomas Z, que esto sería el macho. Entonces, fuera de eso, lo demás es similar. Tendríamos la región pseudoautosómica con genes pseudoautosómicos. Vamos a tener una región diferencial de los cromosomas Z, donde van a haber genes que se van a llamar ligados al cromosoma Z, o también les podemos llamar ligados al sexo. También tenemos una región diferencial en el cromosoma W y en ese caso son genes que se llaman ligados al W. También le podemos llamar hologínicos porque se encuentran solo en hembras. Solamente las hembras tienen cromosoma W. Fuera de eso, los cromosomas autosómicos serán similares al caso de los mamíferos. Hagamos un resumen de lo que acabamos de ver. Tenemos cromosomas que son autosómicos y tendrán genes que se llaman genes autosómicos. Después están los cromosomas sexuales, que son diferentes en machos y en hembras. Y también serán diferentes según sean mamíferos o aves. Por ejemplo, si esto correspondiera a mamíferos sería X e Y. Si fueran aves sería Z, W. En mamíferos sería un macho, en aves sería una hembra. Por acá tendríamos en mamíferos XX, en aves ZZ,
En mamíferos sería una hembra, en aves sería un macho. Los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales en la región pseudoautosómica se llaman genes pseudoautosómicos. Después tenemos los que están en las regiones diferenciales, ya sea del X o del Z, les llamamos ligados al sexo, así que recordalo así, ligados al sexo. Están en la región diferencial del cromosoma Z o del cromosoma X, según sean aves o mamíferos. Por otro lado, tenemos los genes ligados al Y y los ligados al W. Uno en mamíferos, el otro en aves. Entonces, los ligados al Y solo están en los machos, entonces se llaman holándricos. Los ligados al W solo están en hembras y se llaman hologínicos. ¿De qué me sirve saber todo esto? Bueno, lo que pasa es que en genética, por ahí vamos a analizar los genes. Yo puedo decir, a ver, en este par hay un gen autosómico que es el A, me interesa analizarlo, y entonces analizo un gen, un carácter autosómico. Puedo analizar la herencia pseudoautosómica, puedo analizar genes que estén ligados al X o ligados al Y. ¿Qué más se puede hacer? También puedo hablar de dos genes a la vez. Eso es lo que analizamos con la segunda ley de Mendel. Y ahí nos referimos a genes que se encuentran en cromosomas diferentes, en pares cromosómicos distintos. Por ejemplo, los que estén acá, puedo comparar el gen A con el comportamiento del gen C, que está en otro par cromosómico. Esto también lo puedo hacer, por ejemplo, tomando un gen autosómico y uno pseudoautosómico, o uno ligado al sexo, o si quisiera, uno holándrico, uno ligado al Y. ¿Qué más se puede hacer? Se puede analizar genes que están dentro de un mismo cromosoma, y cuidado con esta palabra, porque los genes que se encuentran dentro del mismo cromosoma, cuando los analizo entre sí, se llaman genes que están ligados. Por ejemplo, el C y el J. Yo diría, estos dos genes están ligados, que no es lo mismo que decir ligados al sexo. Cuidado con eso, que suele ser algo que se confunde muy fácilmente. Una cosa son los ligados al sexo, recordarlos así, ligados al sexo, y otra cosa son genes ligados, que están dentro del mismo cromosoma. Entonces yo podría buscar dentro de cualquier cromosoma dos genes y analizarlos, y diría, esos son genes ligados. Habrá genes ligados en cromosomas autosómicos, habrá genes ligados en cromosomas sexuales. Cuidado que no es lo mismo genes ligados dentro de cromosomas sexuales que genes ligados al sexo. Con esto terminamos. Espero que sirva de ayuda para comprender las generalidades de los genes y los cromosomas. Nos vemos la próxima.